Continuamos en nuestra mañana, habíamos anunciado la presencia de la doctora Gabriela Paula Antonio, era para las 10, pero se demoró unos minutitos. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Cómo le va, Juan? Buen día. Bueno, ¿usted? Bien, todo bien. Bueno, se postergó una actividad que se iba a realizar con respecto a algo que ya habíamos hablado en un par de oportunidades, que al final se le dio un nombre que no teníamos nosotros previsto, Espacio de Salud, ¿cómo es el nombre? Espacio Municipal de Salud Comunitaria. Ahí está. Ahí va. Que se iba a inaugurar, pero lamentablemente faltaron algunas cositas, ¿no? Se iba a inaugurar hoy a las 17 horas y por unas cuestiones técnicas, más que nada para que esté bien lindo, lo vamos a postergar para el 11 de abril, jueves 11 de abril, a la misma hora, a las 17 horas. Este espacio fue cedido por la cooperativa Mucop, o sea, por el supermercado. El año pasado firmamos, bueno, el contrato que nos cedía en ese espacio. Y bueno, estuvimos pensando con varias posibilidades para inaugurar algo que tuviera que ver con salud, y como en general nosotros todos estos talleres que se van a dictar y que se van a armar ahí en este espacio de salud, los tenemos habitualmente en otros centros de salud, particularmente en el Centro de Salud de La Loma, que tiene un Zoom como más grande. Preferimos, antes que sea otro centro de salud, armar todo esto de la parte comunitaria en salud, que también es parte de lo que hacemos en atención primaria, en este espacio que nos cedieron. Así que, en principio, este espacio de salud comunitaria, que tiene un nombre bastante particular para lo que estamos acostumbrados acá en Capitán Sarmiento, tiene que ver con esto, con toda la parte de salud, que tiene que ver con la salud, pero con la salud desde la parte preventiva y de la promoción y desde la parte comunitaria, digamos. Así que bueno, va a ser un espacio que va a ser para toda la población de Capitán Sarmiento, y que vamos a ir anunciando, bueno, de qué se tratan estos talleres, ni bien empiecen a funcionar. Pero bueno, en principio no va a haber asistencia, o sea, no va a ser un centro de salud, por eso no le queríamos dar el nombre de centro de salud, para no confundir. Y porque la idea de este espacio es que vaya mutando y vaya tomando forma, y que tenga que ver con toda esta parte de la salud un poco más recreativa y no tanto desde la asistencia, ¿no? Igualmente lo mínimo, tomar la presión, por ejemplo. No va a haber enfermería. Ah, ¿no? No, nada. Va a ser un espacio en principio que va a tener que ver con talleres, con las reuniones que hacemos nosotros habitualmente, espacio destinado a las capacitaciones, o sea, más desde la parte comunitaria, por eso le pusimos espacio de salud comunitaria, que desde la parte asistencial. Yo creo que con los centros de salud que tenemos en la ciudad, y eso lo pensamos entre todos también, está cubierto el tema de la asistencia, y que si bien podemos poner a alguien de enfermería para cubrir toda esta parte de la parte de las prácticas de enfermería, queríamos como separar bien de qué se trata este espacio nuevo, que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con salud, pero no desde la parte asistencial. Y que en general, o sea, para nosotros es tan importante como tomar la presión, medir la glucemia y hacer todas las otras partes médicas que hacemos en otros centros de salud. Sí, yo lo entiendo. Imagino que a la señora le va a costar un poquito entenderlo, ¿no? Van a ir a tomarse la presión, seguro, ¿no? Sí, o hasta sea, que se acostumbre. es lógico, claro, es como, bueno, cuando los centros de salud aparecieron, no solo en Capitán Sarmiento, sino cuando se empezaron a armar los centros de salud, la gente también le costaba saber de qué se trataba, ¿no? Y después pasó de que los centros de salud pasaron a ser centros de vacunación, entonces también después fue difícil transformar ese centro de vacunación en un centro de atención. Bueno, todas estas cosas fueron como mutando y la gente fue incorporándolas de a poco, así que este espacio es entendible que al principio tampoco se entienda de qué se trata, pero a medida que vaya funcionando, yo creo que se va a adoptar como lugar posible, porque bueno, es toda la otra parte de la salud que en general se sabe poco, pero que es a lo que estamos focalizados de la atención primaria. Nosotros tenemos como premisa esto de la promoción y la prevención de la salud, y bueno, no solo se hace atendiendo a una persona, sino que se hace justamente capacitándola. Todas las charlas que nosotros que dimos en los últimos tiempos sobre celiaquía, sobre lactancia materna, bueno, diabetes, todo eso, la idea es que sea centralizado en este espacio. ¿Sí? ¿El horario será el mismo que los centros de atención?
El horario va a ser, al principio va a ser los horarios de los talleres y en principio sí, va a ser en la franja de la mañana, sí, probablemente. Pero bueno, si un día hacemos una actividad y convocamos a las 7 de la tarde, se abrirá a las 7 de la tarde Claro. porque en realidad la posibilidad del rango horario está a disponibilidad, no hay, digamos, es un espacio que vamos a usar solamente desde la dirección de salud, o sea que si un taller se convoca. Nosotros los talleres le decimos a toda la parte que tiene que ver con fortalecer las áreas cognitivas, vinculares, de emocionales. Los convocamos según sabemos la disponibilidad de la gente. Si convocamos, por ejemplo, a padres de niños que están concurriendo a consulta por psicología y pueden a las 5 de la tarde, bueno, se abrirá a las 5 de la tarde, ¿sí? Es un poco más a disponibilidad de lo que puede la gente Claro. que de lo que podemos nosotros. Se adaptan ustedes a lo que... Sí, esa es la idea. Perfecto. ¿El espacio físico está bien para que funcione? El espacio físico está bien, sí, o sea, nosotros le hicimos algunas modificaciones, con lo equipamos y bueno, y ahora le vamos a dar una pintada por fuera también para que termine de Para que quede más lindo también, ¿no? para que quede más lindo y para que también la gente lo pueda identificar desde afuera cuando pase. Y bueno, y la idea es que se acerquen también a preguntar de qué se trata, ¿no? O sea, porque como vos decís, por ahí yo lo explico y por ahí el que vos ya estás un poco más canchero en lo que tiene que ver con la parte de salud comunitaria, pero en general no es algo que se dé en todos lados. Pero bueno, la idea es que la gente pueda concurrir y que los talleres que haya, las actividades que haya, sean para la comunidad. Podemos cambiar de tema Sí. un poquito. Yo me acuerdo cuando empezábamos las clases nosotros, en nuestra época, doctora, no hace tanto tampoco, había que vacunarse, todo el tema de la mamá que no llevaba a vacunarnos. ¿Esto persiste todavía? Sí, claro, sí, los chicos tienen el ingreso escolar, o sea, a partir de los 5 años y medio, antes éramos más rígidos y ahora a partir de los 6, hoy nos dejan un poquito más de margen y a partir de los 5 años y medio los chicos tienen la vacunación para el ingreso escolar y que es, bueno, muy importante como todas las vacunas del esquema, pero digamos, son importantes porque los chicos empiezan a estar en una institución con muchos más chicos, Claro. ¿no? Si bien las escuelas, los niños ya están escolarizados desde muy tempranamente, pero bueno, los jardines son lugares más reducidos. Ahora pasan a una escuela donde hay muchísimos chicos, entonces la vacunación es importante y sí, o sea, la situación y el ritual es exactamente el mismo. Madres y padres o familiares llevando a los niños a vacunar y sobre todo en esta época de marzo que empiezan las clases. Y ahora se viene la vacuna antigripal, como siempre, ¿no? Cuando llega el frío. Estamos a la espera del inicio de la campaña de vacunación antigripal. El año pasado, para esta época, ya habíamos vacunado casi la mayoría de la gente, por lo menos de los grupos de riesgo que le decimos nosotros. Este año se retrasó bastante el inicio de la campaña. Recién habló con la referente de la región sanitaria y en principio, para principio de abril, estarían las dosis. No es un problema de Capitán Sarmiento, es un problema que tiene que ver con una cuestión nacional. Nos pasa que habitualmente vamos año y año. Un año la campaña empieza en tiempo y forma, el año siguiente empieza más atrasado y así. Parece como, no sé si es azar o bueno. Pero la verdad es que este año se ha retrasado. O sea, la idea es que principio de marzo la gente se empieza a vacunar, cosa de que cuando el frío ya esté como establecido, los anticuerpos ya estén dando vuelta, ¿sí? La verdad es que igualmente el pico habitual del virus de influenza es un poco más tardío, o sea, es a fin de abril, principio de mayo, pero bueno, la idea es que a mitad de marzo o fin de marzo la gente esté vacunada y bueno, por ahora no estamos teniendo dosis de vacuna, pero repito, no es un problema de Capitán Sarmiento, no nos en general dosis desde la región sanitaria, que tampoco se la envían desde la provincia. Claro, digamos, o sea, tampoco es problema de ellos. Tampoco es problema de ellos. ¿Hay alguna edad recomendable para vacunarse? Vacunación antigripal tiene grupos de riesgo, le decimos nosotros, o sea, personas y edades de personas que en realidad tienen más riesgo de que si se contagian del virus de influenza hagan complicaciones graves del virus, ¿sí? Que son los menores de 2 años, las mujeres que están puérperas, digamos que tuvieron a sus bebés recientemente, ¿sí? Los mayores de 65 años y en el grupo entre los 2 años y los 65 años cualquier persona que tiene una patología de base, o sea, una enfermedad de base que hace que
tengas más posibilidades de que una complicación como una gripe común para cualquier persona que es sana pueda terminar en una neumonía, inclusive con una internación. Las personas de los grupos de estos que dijimos, de grupos de riesgo, menores de 2 años, embarazadas, puérperas y personas mayores de 65 años, se pueden acercar al centro de salud sin receta y sin orden médica y se vacunan. Las personas que tienen una patología de base y que su médico se lo indica por el motivo que sea, tienen que acercarse con una receta, con una indicación médica para poder vacunarse, ¿sí? Nosotros también vacunamos a grupos de riesgo, le decimos nosotros a grupos de riesgo laboral, o sea, por ejemplo, todo el área, obviamente todos los profesionales del área de la salud nos tenemos que vacunar, de hecho, habitualmente somos los primeros que nos vacunamos, y después sabemos que hay lugares donde pasa mucha gente, por ejemplo, el área de tránsito, bomberos, o sea, tienen que estar vacunados por esto, por estar en contacto con mucha gente. Claro. Normalmente llega la cantidad de vacunas que necesitamos en Sarmiento. Sí, habitualmente nos pasa que primero empezamos a restringir, o sea, porque vacunamos prioritariamente a los grupos de riesgo, después nos pasa que tenemos muchas dosis y empezamos a vacunar a quien viene y después nos quedamos con muchas dosis. Pasa siempre esto y lamentablemente es un problema porque son mensajes cambiados que a la gente le decimos hoy, no, mira, te tenemos que vacunar, por ejemplo, viene alguien de 10 años, una mamá con un nene de 10 años te dice, bueno, pero yo el año pasado lo vacuné y este año ¿por qué no lo puedo vacunar? Porque no tiene ninguna enfermedad de base y hoy le decimos que no y por ahí dentro de 3 semanas, como hay vacunas, te dicen desde región vacunen a todo el mundo y vacunamos a todos, digamos. Los mensajes suelen ser un poco difíciles para la gente, sobre todo porque... Pero bueno, la idea, y siempre obviamente la prioridad es los grupos más vulnerables y los grupos de riesgo, ¿no? Por eso nosotros al principio restringimos un poco las indicaciones porque, bueno, la verdad es que preferimos vacunar a menores de 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y personas que tienen diabetes, o sea, patologías respiratorias de base, niños que hacen neumonías a repetición, que son asmáticos, digamos, personas que ya tienen una enfermedad que habitualmente el virus puede no producirle una simple gripe como cualquier otra persona que es sana. Claro, igualmente a toda edad hay que tener precaución, ¿no? Le digo, por ejemplo, yo ando normalmente de camisa y no uso campera, nada, porque no me gusta. Además no siento el frío. Y por ahí hay gente, bueno, uno se cree que todavía es joven, ¿no? Pero hay gente a lo mejor mayor, no entiendo la sonrisa, pero no importa. Perdón. Hay gente por ahí mayor que a lo mejor le pasa lo mismo y la vacunación siempre es importante, ¿no? Más allá que se abrigue o no se abrigue, más que nada por un tema preventivo, ¿no? La vacunación es una herramienta preventiva, como la son otras herramientas que podemos tomar nosotros como individuos, digamos, que obviamente lo que hace es que uno esté cubierto para cierta cepa del virus de la influenza. O sea, esto repetimos, no vamos a evitar tener una gripe porque la gente pretende vacunarse y que de repente pase todo el invierno sin un solo moco, y la verdad es que no va a suceder eso, pero sí va a suceder que probablemente las posibilidades de que haga una complicación, sí, que siempre existen, sea sano o sea una persona sana o tenga una enfermedad de base, ¿sí? Bueno, disminuya las posibilidades, ¿sí? Yo entiendo que la gente muchas veces se resiste a la vacunación antigripal porque dice, me vacuno y me enfermo igual. Sí, lo más probable es que te vacunes y te enfermes igual, pero lo más probable es que si tengas una gripe común y corriente y eso no haga que, o sea, la vacunación te impida hacer una neumonía y evitar una internación, tener una complicación grave de cualquiera de estos virus, que puede suceder, porque la verdad es que nadie está exento de eso. Sí, si se vacuna y se resfría igual, habría que decir, imagínate si no te hubieses vacunado. Por eso mismo, uno dice, bueno, se vacunó y se resfrió igual o tuvo una gripe igual, y sí, es probable, la verdad es que o sea, la posibilidad de que no nos contagiemos de nada todavía no existe, ¿sí? Lo que nosotros evitamos tanto con la vacunación antigripal como con cualquier vacunación, ¿sí? O sea, con cualquiera de las vacunas que están hoy dentro del esquema, es justamente evitar las formas graves de cualquier virus, bacteria, hongo o de cualquiera de los microorganismos que nos producen las enfermedades. Ahora llega la época del frío, el resfrío y bueno, y todo lo que ya sabemos. Y empieza el hospital a tener las camas calientes, las camas ocupadas. Yo me acuerdo hace muchos años, no recuerdo en qué momento, pero alguien me decía que es mejor tener las camas frías, es decir, que no haya enfermos dentro del hospital,
Aún económicamente conviene que haya, obviamente, enfermos, porque hay una obra social o dinero que queda para que el hospital se pueda mantener. Pero si hay menos enfermos, habla bien de la prevención que se hizo, ¿no? Ujú. Esto es real, ¿no? Es así, digamos, nosotros apuntamos, por eso decía que estos espacios de salud tienen que ver con apuntar a la prevención, que hacen que todo lo demás mejore, digamos, ojalá nosotros tuviéramos un hospital que por lo menos esté libre de enfermedades infectocontagiosas, todo lo demás no podemos evitarlo, no podemos evitar que alguien tenga hipertensión, Claro. nosotros, sí, la persona lo puede evitar porque puede hacer medidas preventivas, pero digamos, pero sí evitar por lo menos algunas enfermedades infectocontagiosas que sabemos que cuidándonos, teniendo medidas preventivas, podemos evitarlo, por lo menos evitar el contagio masivo, ¿sí? Y ojalá pudiéramos evitar las enfermedades infectocontagiosas todas dentro de un hospital o dentro del seno familiar inclusive. Para eso apuntamos a la prevención, o sea, justamente la vacunación, el estar todo el tiempo indicando cuáles son las medidas preventivas para evitar el contagio entre los niños, que, o sea, los niños son como muy fácil de vehiculizar algunos virus y bacterias porque los niños tocan cosas, se llevan cosas a la boca, bueno, son medidas preventivas justamente con esa finalidad, ¿no? De evitar el contagio masivo de todos estos bichos que existen y no van a dejar de existir, porque lamentablemente es así, pero sí podemos evitar por lo menos que se disminuya la cantidad de gente contagiada. Doctora, el hospital bien, ¿no? El hospital está bien, sí, sí. El otro día estuvimos con la gente de, de Leones Internacional recorriendo todo el hospital y la verdad es que las partes nuevas han quedado muy bien y están funcionando muy bien. Y bueno, y se viene una época para el hospital, como decías vos recién, para todos los hospitales, no solo el Hospital San Carlos, en donde empieza a haber mucho movimiento, ¿no? O sea, el hospital tiene un movimiento durante todo el año, pero bueno, la época invernal siempre es mayor la cantidad de gente que es interna. Y bueno, y la idea es esa, ¿no? Que justamente evitemos con las medidas que podamos nosotros tener complicaciones graves de las enfermedades. Usted probablemente no lo recuerde, pero hace muchos años, muchos, siempre cuando llegaba esta época de elecciones, meses previos, todos hablaban del hospital. Era caballito de batalla de todos, porque siempre había algún problema con el hospital, o los médicos, la parte de edilicia, o la atención al público. Y eso, gracias a Dios, desde hace algunos años a esta parte ya no se escucha. Si bien alguien por ahí puede tener alguna idea, que a lo mejor no se está haciendo desde el gobierno actual, pero esto se dejó de estar, digamos, en la mesa de los candidatos. Esto también habla bien del hospital actual. Por eso le preguntaba cómo estaba. A mí me parece que la idea es un poco es que, bueno, el hospital trascienda las gestiones, ¿no? Digamos, el hospital tiene que ver con salud específicamente y, bueno, la buena gestión del hospital obviamente va correlacionada, porque es un hospital municipal, obviamente, pero me parece que se giró hacia eso, justamente, que trascienda las gestiones. Obviamente va a haber gestiones que apunten más a la salud y gestiones que menos, eso es acá así en todos lados. Pero me parece que un poco lo que se sostiene es eso. O sea, el hospital tiene una base bastante sólida, sobre todo de profesionales, y en el último tiempo, por suerte, hemos tenido también el ingreso de muchos profesionales y de distintas disciplinas y de distintas especialidades médicas, lo cual es el siempre que se fortalezca el hospital, a pesar de que, como decíamos el otro día, cuando vino la gente de Leones, siempre que viene una especialidad nueva se abre una puerta nueva hacia insumos, aparatología, obviamente, pero bueno, eso siempre en pos de que la gente tenga más oferta de posibilidades y no tenga que viajar a otros lugares, a pesar de que en algunas instancias hay que viajar de todos modos. Pero la verdad es que me parece que el hospital tiene una base bastante sólida y que la idea es esa, ¿no? Que la salud, bueno, se sostenga independientemente de las gestiones. ¿Se recibe mucha gente de la zona? Se recibe mucha gente, sí, sí. Tenemos bastantes consultas de otros lados. Eso la verdad es que no sabemos si es porque la gente, bueno, hoy tiene la gente la posibilidad de elegir, ¿no? De elegir donde se atiende mejor y donde se siente más cómodo. Pero sí, tenemos consultas de otros, sobre todo muchas consultas quirúrgicas, digamos, de cirugías de gente que viene de otro lado a operarse en el Claro, Hospital Sarmiento. claro, claro.
Doctora, bueno, le agradezco. Vamos a recordar entonces la postergación de la presentación de la sala, ¿cómo era el nombre? Espacio Municipal de Salud Comunitaria. Bien. Quedó Eso, postergado para el 11 de abril. Exactamente, 11 de abril, 17 horas, es en España 791. El espacio cedido por el supermercado Mucop. Y bueno, y los esperamos también para que la gente pueda empezar a entender de qué se trata este nuevo espacio de salud. Bien, estaremos en la inauguración si Dios quiere. Muy bien, Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por Gracias, gracias. La palabra de la doctora Gabriela Paula Antonio, directora de salud en los micrófonos de CS Hoy 24 Multimedios.